el liderazgo en tiempos de crisis, porque las crisis son una realidad. O venimos de una crisis, o estamos en crisis, o viene una crisis. Y durante la pandemia, algunos dicen que la pandemia ya pasó. Para mí es difícil aceptar eso cuando en Estados Unidos 2.400 personas están muriendo cada semana todavía del COVID. 2.400 personas continúan muriendo en Estados Unidos. Y tenemos 3 enfermedades infecciosas en los Estados Unidos que están en este mismo momento matando más de 4.000 personas a la semana. Y se parecen el COVID, el RSV y la influenza común, que todos los años mata a mucha gente. Entonces, esta crisis causó en la Iglesia del Señor como que nos conmovió. Yo no sé ustedes cómo manejaron la pandemia o la están manejando, ¿verdad? Entonces yo quiero que hablemos un poco sobre qué hace un líder en tiempos de crisis. Porque las crisis nos desafían a todos. Y que les invito a que veamos qué es un líder. John Maxwell dice que si quiere saber si usted es un líder, solo tiene que mirar hacia atrás. Si alguien lo está siguiendo, usted es un líder. Si no, usted está tomando un paseo. Usted está paseando. Yo creo que el pastorado, definitivamente, seamos líderes o no, nos pone en una posición de liderazgo. Uno sucumbe o se remonta por encima de lo que le pase, o lo que le pasa nos pasa por encima. Una de las dos. Entonces, todos, tarde o temprano, enfrentamos crisis en nuestro liderazgo. Ahora, ¿qué es una crisis? Una crisis es un cambio negativo o una situación complicada, muy difícil, que causa inestabilidad. No sé si usted se recuerda, yo estaba aquí en República Dominicana la primera vez que escuché la palabra coronavirus. Estaba aquí, era el mes de febrero, era 2019, ahora era 2020, estábamos en las clases doctorales y en el noticiero vi que la China por allá, lo primero que pensé, bueno, eso está muy lejos, eso aquí no llega, de aquí a que eso, algo pasa y se acabó, pero no fue así. Mi agenda estaba llena el año entero. Me fui de República Dominicana, aterricé en Atlanta y nunca más pude viajar por 3 años. Eso no había pasado nunca en mi vida. Yo nunca había estado 3 años sin viajar. Para muchos de ustedes fue aún peor porque no podían ni salir de sus casas. Panamá, por ejemplo, Perú, Chile, eran países donde las personas no lo dejaban salir de la casa. Entonces eso creó una crisis, pero fue una crisis mundial.
Cambio negativo, una situación complicada, muy difícil, que creó inestabilidad. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que el precio del barril de petróleo llegó a tener un precio negativo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? O sea, ¿cómo se traduce eso a la realidad? Que yo te daba dinero a ti para que te quedara con mi petróleo, porque yo no sabía qué hacer. Había tanto petróleo en los barcos ya que salieron del Medio Oriente, de Venezuela, que salieron a su destino, pero nadie lo necesitaba porque ningún carro iba a correr. ¿Ustedes se recuerdan las calles vacías? Nueva York, lo que Nueva York tenía, la ciudad que nunca duerme, lo que Nueva York tenía era muchos muertos que no habían dónde meterlo. Y en camiones de mudanza se podrían los cuerpos. Eso es una crisis. Eso es una verdadera crisis. El mejor sistema de salud del mundo. ¿Dónde van los políticos de aquí a operarse, a hacer a Nueva York, a los mejores hospitales más caros del mundo? Y el sistema de salud más sofisticado del mundo colapsó en 2 o 3 días. Eso es una crisis. Una crisis es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta a las actividades básicas y o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. Usted como pastor se le presenta una crisis, eso le genera un alto nivel de incertidumbre en la iglesia local. ¿Qué vamos a hacer? Y yo digo que el COVID-19, coronavirus, nos cambió el mundo. Nada es igual después del COVID. El precio de la madera, por ejemplo, la madera subió 300%. No había madera, no había cómo llevarla del lugar que se corta, se procesa, hasta el lugar de la construcción. Eso hace que el precio suba. No había empleados, no había nada. Eso crea un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades diarias. Ahora, nosotros como pastor, eso a nosotros nos conmovió. Es como si nos arrancaron el piso de debajo de los pies. Eso es una crisis. Pero el líder tiene que reaccionar ante la crisis. Nos toca dirigir en medio de la incertidumbre, de las situaciones complicadas e inestables. Nos toca dirigir en la anormalidad. Ustedes se recuerdan que salió esa palabra que decía la nueva normalidad. Porque nada que era normal antes de COVID es normal ahora durante una pandemia. En primer lugar, nadie que está vivo hoy ha vivido una pandemia. ¿Cierto? Entonces aquí nadie puede decir yo soy un experto en pandemia, porque usted no vivió. Nadie vivió antes de una pandemia. La última pandemia fue hace más de 100 años. Y la anterior, que fue hace como 500 años, mató la mayoría de Europa. Murió una pandemia. Entonces nos toca una nueva normalidad. Y aquí hay una expresión, lo que juegan dominó y lo que juegan baraja entienden bien esta expresión. El líder debe jugar la mano que le toca. O sea, cuando usted juega baraja, juega dominó, usted no escoge la ficha, ¿verdad? A menos que sean tramposos, ¿verdad? Algunos de ustedes la tienen marcada, ¿verdad? Y cuando jugamos con la ficha suya, ya usted sabe, el doble 4 tiene una marca.
Hacen chivos, sí, pero son pastores también, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces me comenzaron a llamar mucha gente que le diera una conferencia por Zoom. ¿Quién usó Zoom antes de la pandemia? Una persona ya usaba Zoom antes de la pandemia. A ver, 2. Pero vamos a ser sinceros, ¿usted usaba Zoom antes de la pandemia de la misma manera que lo usó durante o después? Porque yo usaba Zoom. Pero mi vida, mi carrera no dependía de eso. Era la diferencia. Yo usaba Skype. ¿Cuánto usaba Skype antes de? Usaba FaceTime, usaba Messenger, WhatsApp. Entonces, es diferente. Y me comenzaron a llamar, denos una conferencia sobre la pandemia. Muchos de ustedes me llamaron y yo creo que a todos le respondimos que sí. Y se dio un fenómeno durante el COVID. Es que todas las personas asumían que yo estaba en mi casa acostado esperando que usted me llame a que le predique el inglés. Obviamente el hermano no tiene nada que hacer, así que me va a decir que sí. Y le dijimos que sí a todo el mundo. Y predicamos a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5. Predicamos a todas las horas, porque no crean solo que eran ustedes, eran los de África, los de Europa. Entonces para ellos sí, son las 7 de la tarde, pero para mí es la 1 de la mañana, a las 2, de hora de yo dormir. Pero se generó también en las mentes de la persona de que estábamos disponibles. Y obviamente, claro, consideramos siempre un honor servir a cualquier persona que necesite, sobre todo durante una pandemia. Yo fui a funerales durante una pandemia, a través de YouTube o de todas las maneras que usted se puede imaginar. Nosotros estuvimos accesibles, que es lo que quiero, es el punto que quiero traer. Entonces me puse a pensar y desarrollé esta conferencia y vamos a concluir con el capítulo de un libro que escribimos para otro ministerio. Para mí lo más importante durante una crisis es la comunicación. Entonces yo le puse las 5 C. Yo siempre trato de buscar cosas que la gente se recuerde. Y esta es la primera C del liderazgo en crisis. Crisis también con C. La buena comunicación es esencial para el éxito de cualquier proyecto. Esto es mucho más importante en tiempos de crisis. El 80% del tiempo de un líder se pasa hablando. Hay amigos míos que les gusta discutir y les gusta mucho la tertulia. Y yo le digo, ya a mí no me gusta discutir mucho porque a mí me pagan para hablar. Entonces, si tú me pagas, yo hablo. Claro, porque nuestro trabajo se trata de comunicar. Así que cuando alguien venga donde usted le quiera una discusión, de esas discusiones que no diga, no, espérate, a mí hay que pagarme para hablar. Yo, sí, la palabra sí. Y la primera vez que yo aprendí esto fue un curso de mi carrera como administrador. Cuando el profesor dijo eso, yo nunca había puesto atención a cuánto tiempo los líderes nos pasamos hablando. Nosotros somos comunicadores. Por eso es importante que tengamos cuidado lo que decimos. No solo es comunicar, sino lo próximo que viene, la otra C, es que esa comunicación tiene que ser clara.
En el tiempo de COVID, yo entiendo, pero 7 millones de personas que murieron por el COVID, yo entiendo que muchas personas murió innecesariamente, porque no hubo claridad al principio sobre un virus que nadie conocía, que no sabe cómo se infecta. Yo no sé aquí, pero en Estados Unidos no aparecía papel higiénico, papel sanitario. Porque a alguien se le ocurrió, es posible que el COVID de diarrea. Sí, eso fue lo que pasó. Y hay que usar mucho papel sanitario. Entonces yo voy a comprar todo el papel sanitario, incluso los mayoristas, cadenas como Walmart, Target, no tenían. Y si usted podía encontrar papel sanitario, le vendían uno por familia, uno. Entonces mucha gente murió porque los mensajes, los noticieros, todo era muy ambiguo, muy confuso, muy nebuloso. Debemos ser claros y específicos en cuanto a las instrucciones que damos. Recordemos, estamos en una crisis. Algunas personas necesitan más claridad que otras, ¿cierto? No todo el mundo en la iglesia local donde usted pastorea tiene el mismo nivel de educación o procesa la información de la misma manera. Entonces usted tiene que traer, mientras más claridad, mejor. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 14, 8 al 9, utilizando un lenguaje de guerra, de aquel atalaya que se sube en aquella torre, dice, si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si le hablara al aire, al viento. El apóstol está tratando de corregir un problema que había en Corinto, ¿se recuerda? Pero nos está dejando un mensaje que cuando nosotros comunicamos debemos ser claros. Siempre es bueno poner un ejemplo, porque el nivel de educación de la congregación no siempre es el mismo. Recuérdese que la gente hará no lo que usted dijo, sino lo que ellos entendieron que usted dijo. Y eso puede ser muy diferente, las dos cosas. Entonces, la segunda C es claridad. La tercera C es cuidar o pastorear. Cuando el COVID llegó, nosotros comenzamos a reunir todas las semanas los presbíteros generales con el supervisor general. Y lo único que hablábamos era cuántos murieron en tal país. Y yo comencé y preparé una hojita de Excel y comencé a llevar los números y a informar a todos los presbíteros, al supervisor general. Cuando iba por más de 1,000 muertos en la Iglesia de Dios de la Profecía, ellos no tenían fuerza para hacerlo. Porque no eran números, eran personas que yo conocía. Muchos de ellos compañeros míos. Murieron obispos, murió un presbítero, murieron supervisores nacionales activos, murieron supervisores nacionales que hace poco eran compañeros, esposas de supervisores, esposas de amigos, amigos personales. Entonces ya no era como llevar un informe, era algo muy personal que dolía mucho. Entonces, pensamos en ese momento a la iglesia en tiempos de crisis, hay que pastorearla de manera especial. Hay que cuidarla. Recuérdense lo que dice el apóstol Pedro,
cuiden de la iglesia del Señor. Pastoréenla con amor. Porque ustedes van a tener que dar cuenta por ello. Y en un momento tan confuso como es una pandemia, los pastores se convirtieron en verdaderos héroes. Gente que llevó comida a familias que de no haber sido por ese pastor no hubiesen comido. A mí me llamaron algunos pastores de aquí mismo. Ya hemos gastado más de $500,000 en arroz para darle a miembros y a no miembros. Porque la gente se quedó sin trabajo. Entonces, era el momento de pastorear, pero de manera tangible, de manera real a la persona. Y en tiempo de crisis, una de las cosas que tiene que hacer el pastor, como lo dice Proverbios 27, es ser diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Muchas iglesias estaban tan débiles. Y yo le quiero dar gracias al Señor que en nuestra área eso no sucedió. Pero en los Estados Unidos, todos los pastores, no las iglesias hispanas, pero sí las demás iglesias, todos los pastores reportan que no todos los miembros regresaron después del COVID. Hubo una gran masa de personas que no regresó, que no ha regresado y que no regresará, porque descubrieron que no necesitan a la iglesia, no necesitan a Dios. Ellos están bien así, aprendieron a vivir sin iglesia. ¿Ok? Otros dicen, bueno, yo miro la televisión o yo sigo, porque muchas iglesias continuaron haciendo su servicio por Facebook, de manera digital. El caso es que nosotros como líderes necesitamos conocer el estado de nuestras ovejas. Necesitamos conocer el presupuesto. Muchas iglesias en los Estados Unidos a los 2 meses tuvieron que cerrar, entregar sus templos. El banco vino, se los llevó, estaban financiadas. Y lo que nos dice el sabio es que nosotros debemos administrar la iglesia con diligencia, mirar con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Qué quiere decir el sabio? Las cosas cambian. El estado financiero de la iglesia puede cambiar. Los empleos de los hermanos pueden cambiar. Entonces la iglesia debe ser administrada de una manera diligente, que cualquier crisis no se la lleve. Hubo un país en particular que se perdieron muchas iglesias, que desaparecieron inmediatamente vino el COVID. La otra C de liderar en tiempo de crisis, y aquí yo creo que ustedes todos fueron grandes líderes, porque el líder en momentos de crisis tiene que infundir confianza a las personas a quien dirige, porque están destruidas, su mundo ha colapsado. La mayoría de personas no veía más allá del COVID, pensaba que nos íbamos a morir todos. Y cuando usted tiene una familia, y aquí no murió mucha gente en este país, aquí no murió, yo me sorprendo como la República Dominicana, yo creo que fue Dios, porque no pudimos haber sido nosotros.
Pero una cosa, en Puerto Rico dicen, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y ver esa pandemia, por ejemplo, en Nueva York, una sola ciudad, 2,000 personas diarias morir así. Que los camiones de mudanza, que claro, nadie se está mudando, entonces vamos a llenarlo de muertos. Que no eran ni siquiera refrigerados, los cuerpos se estaban descomponiendo. Nosotros llegamos a más de 4,000 personas diarias muertas. La última vez, recuérdese, hubo muchas familias, millones de familias, porque son 7 millones de personas que murieron, que están muriendo, porque la semana pasada en Estados Unidos 2,400 personas. O sea, esto no ha terminado. Entonces, ser pastor y estar dirigiendo personas, cuando parece que esto no termina, va a requerir un gran grado de poder llevar confianza a las personas, de que este no es el final, que todo no ha terminado y que hay luz al final del túnel. El trabajo del líder en momentos de la crisis es apelar a la gente a que confíe en el Dios grande, que es más grande que la pandemia, que es más grande que cualquier virus. Este no es el final, Dios está con nosotros. Y para mí los pastores fueron fundamentales, fueron críticos, fueron indispensables para llevar una palabra de confianza. La otra cosa que Nehemías hace muy inteligente, le dice, quizás no lo hagan por ustedes, háganlo por sus esposas, háganlo por sus hijos. Si tú no te quieres cuidar del COVID porque te quieres morir, está bien, muérete, pero acuérdate que vas a dejar hijas, vas a dejar hijos, vas a dejar una esposa. Y en eso, cuando estamos en una crisis, los pastores debemos ser estratégicos e intencionales en decirle a nuestra audiencia, a nuestra iglesia, este no es el final. Pintarle un cuadro esperanzador a las personas. Número 5. Nehemías hizo estas dos cosas. Les dio una razón para pelear, que fue su familia. Y número 2, recordó no lo grande de la pandemia, sino lo grande que es Dios. Y ese es un trabajo del líder, el momento que estamos todavía. Número 5. Decirle a la gente que las pandemias y las crisis en la vida no son eternas, que van a pasar, que es posible que la noche está muy oscura, pero mientras más oscura está la noche, es cuando la madrugada está más cerca. Es que ya pasamos lo peor. Entonces, a la gente hay que decirle, mire, las crisis son temporales. Esto no va a durar para siempre. Esto va a pasar. No son permanentes. La iglesia debe tener un plan post-crisis, post-pandemia. Y yo creo que ya estamos en ese punto. Ya nos estamos reuniendo de nuevo. Ya estamos volviendo a la nueva normalidad. Estamos haciendo las cosas presenciales. Hace unos meses no podíamos hacer esto. Pero la iglesia tiene que tener un plan de continuidad. Todas las personas que niegan
que la pandemia fue real, aunque usted no lo crea, hay personas que no creen en la pandemia, hasta el día de hoy. No, eso no es verdad, eso fueron los chinos. Esos no son los que están peores. Los que estamos peores son aquellos que no aprendimos nada y que la pandemia no nos enseñó nada. Y vamos a salir de la pandemia como si la pandemia nunca sucedió. Les voy a decir algo, es el desperdicio de 7 millones de vidas más grande que puede haber, porque la pandemia tuvo un costo muy alto. La pandemia costó vidas, muchas. Y si no aprendimos nada, porque el mundo no será igual, mi manera de viajar ya no es igual. Ya yo no tengo los vuelos que tenía antes, ya los hoteles son un desastre, ya para viajar, para entrar a República Dominicana hay que llenar muchísimos formularios en línea, el que no los llena no puede entrar al avión. Todo cambió, están más caros los pasajes, no están los vuelos que hay están llenos. Entonces, el no haber aprendido y el pretender salir de la pandemia de la misma manera que entramos, no será posible. La pandemia cambió el mundo y la iglesia tiene que entender eso y la iglesia tiene que capitalizar eso. La iglesia tiene que aprender a utilizar eso para su bien. Y la iglesia debe tener un cuadro claro de cuál es ese futuro deseado post pandemia. Ahora, ¿qué es lo que estoy proponiendo? En ese libro usted puede ir a la red, la página de la red de multiplicación, y puede bajar el libro completo. Creo que el primer capítulo fue el que yo escribí y se lo quiero resumir. ¿Qué yo propongo ante la pandemia y la salida de la pandemia? Estoy proponiendo 5 cambios de paradigmas que vamos a necesitar. Yo estoy pensando así. Quizás usted tiene otra idea que puede ser mejor que esta, pero esto es lo que yo estoy sugiriendo a la iglesia post pandemia. Número 1, que cambiemos el paradigma de ser una iglesia templocéntrica a ser una iglesia misiocéntrica. Los que van a El Salvador me van a oír hablando de la misión de Dios. Yo no tengo tiempo en esta vida, ya yo tengo 58 años, ya mis mejores días pasaron, ya yo lo que tengo que ir arreglando mis papeles. Usted también, pero usted no lo dice. Oiga bien, ya no tenemos tiempo para estar jugando iglesia. Ya el carnaval de nosotros pasó. Y lo único que estamos acostumbrados los cristianos evangélicos es hacer eventos y que la gente venga a un edificio que llamamos templo. Y hay iglesias, la mayoría de las iglesias, que el 100% de sus actividades giran en torno a un edificio. Que si usted no viene, y lo peor de eso es que le llamamos a eso, le llamamos la iglesia. El error más grande. La iglesia cristiana no tuvo templo por 300 años y fue la iglesia que revolucionó al mundo. Y lo revolucionó sin templos. El templo no es lo más importante, el templo es lo menos importante. Si salimos de la pandemia y seguimos siendo una iglesia templocéntrica al costo de no ser una iglesia misiocéntrica, vamos a pagar muy caro, porque mucha gente ya no quiere regresar al templo. Pero mucha gente sí quiere ser parte de algo grande y quiere ser parte de la misión de Dios. Eso es lo que vamos a hablar en El Salvador. Así que lo primero que estoy planteando es que dejemos de ser una iglesia donde todo gravite alrededor de un edificio
y nos volvamos una iglesia que todo gravite alrededor a la misión de Dios en el mundo. Para eso no se necesita templo. Jesús no tenía templo. La iglesia primitiva no tuvo templo. ¿Qué estoy diciendo? El hermano Benjamín se volvió loco. Se le pegó lo del hermano Flavio. El templo es un lugar de celebración. El templo es un lugar donde nos podemos reunir quizás a orar. Ese templo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, eso no era un templo cristiano. La iglesia cristiana no tuvo templos en los primeros 300 años. Los templos vinieron después y no vinieron como idea nuestra. Constantino es el primero que comienza a hacernos templos. El gobierno comenzó a hacernos templos. Pero era una iglesia movida por la misión. Jesús, ¿cuál era el horario de oficina de Jesús? Era a cualquier hora. ¿Dónde estaba su oficina? En cualquier lugar, donde estuviera el enfermo, donde estuviera el pobre, donde tuviera la necesidad. Ahí estaba Jesús. No había templo. Cuando lo encontramos en el templo, está dando patadas, como decía esta mañana. Lo primero que nos enseñó, y el primer choque que tuvimos con el COVID, muchos cristianos se desorientaron, muchos pastores se volvieron locos, porque lo único que estamos acostumbrados es a que la gente venga y no se podía venir. Entonces, escribí en el libro, cuando usted lea el capítulo, va a decir, los templos estuvieron cerrados, pero la iglesia estuvo más abierta que nunca. La iglesia se abrió. La iglesia llevó comida a la gente. La iglesia le llevó medicina. La iglesia estuvo más abierta que nunca en los últimos 2000 años. Los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta. El segundo cambio de paradigma que quiero proponer fue del poderío económico a la dependencia en Dios. Muchos ministerios están cometiendo el error de evaluar su validez, su autenticidad, su razón de ser por cuántos millones de dólares tienen en el banco. A eso se le llama un gran ministerio. Mientras, ustedes que ven enlace, aquellos que pastorean 10 personas en un barrio humilde de la capital, pastorean 3 gatitos. Entonces llamamos a aquel pastor de aquella mega iglesia. Yo quiero decirle que no hay mega iglesia ni hay iglesia chiquita, solo hay iglesia, la iglesia del Señor. No hay eso de que mega iglesia. Eso es un invento que nos hemos hecho nosotros para que algunos nos sintamos superiores a los otros siervos de Dios que no pastorean en grandes escenarios. Necesitamos urgentemente redefinir cómo vamos a manejar el dinero en la iglesia del Señor y qué valor le vamos a asignar al dinero. El dinero no puede ser el único indicador por el cual nosotros medimos eso. Dios no tiene nada que ver con cuánto dinero está en tu cuenta para catalogarte a ti como un pastor de éxito. Ese centro que se está construyendo aquí, usted nunca tuvo el dinero para comenzar. Usted no tiene el dinero hoy, ni va a tener el dinero mañana para terminarlo, pero yo les quiero decir a ustedes, eso se va a hacer. Eso se va a hacer. Eso se va a hacer. Porque Dios va a dar el dinero para hacerlo. Pero no me pregunte dónde está el dinero hoy. Eso lo va a hacer la dependencia en Dios. Porque el dinero para todo lo que hemos hecho
En toda la vida nunca lo hemos tenido, no lo tenemos, no lo vamos a tener, pero no nos vamos a detener porque estamos dependiendo de un Dios que todo lo tiene. Estoy sometiendo ante ustedes que necesitamos un cambio de paradigma del poderío económico a la dependencia en Dios. El tercer cambio de paradigma que estoy sugiriendo para la iglesia post-pandemia es de las multitudes a las personas. Otro indicador falso, falsificado por el sistema de cosas de hoy, secularizado, que ha entrado a la iglesia, es que los pastores están midiendo su éxito por el número de seguidores que tienen. Y en el tiempo de las redes sociales y de los influencers, es un cáncer que está afectando a muchos ministros y los va a matar. Y van a ser víctimas de esa concupiscencia, porque la concupiscencia es una proclividad, es una inclinación carnal en nosotros, que dice el apóstol Santiago que luego al final pare pecado. Y muchos de nosotros nos estamos volviendo adictos a las multitudes. Y ya hoy el vocabulario de nosotros incluye términos como arrastre. ¿Cuánto arrastre tienes de Ori Zorrilla? ¿Cuántos seguidores tienes en Facebook? ¿Cuántos likes acumulaste por el disparate que dijiste el domingo en el púlpito? Al Señor no les inquietaba las multitudes, de hecho Él se escondía de las multitudes. Juan el Bautista hizo todo lo contrario a lo que hacemos nosotros hoy. Nosotros hoy alquilamos una tarima, nos vamos al lugar más visible de la ciudad. Juan el Bautista hizo totalmente lo contrario. Se fue al desierto, se vestía raro. Aquel tipo era un tipo raro porque estaba vestido de piel y de miel, comía miel. Era un tipo raro. ¿Y saben lo que hacía? La gente dejaba las ciudades y se iban detrás. Y cuando llegaba, el Bautista no decía, oh, qué bueno que él llegaba. ¿Cuántos miles hay aquí? A ver, aplaudan, a ver, aplaudan. Decía, no, víbora, hijos del diablo, se van a... ¿Por qué no se van para...? ¿A qué vinieron? ¿Quién les dijo que venga? No se arrepientan, víboras. Nos estamos volviendo locos, iglesia. Estamos adoptando patrones que no son bíblicos para evaluar el éxito en el ministerio. Éxito es estar en la voluntad de Dios para mi vida, para mi ministerio. Éxito es morir crucificado, si eso es lo que Dios quiere que yo muera. ¿Y por qué estoy diciendo de las multitudes a las personas? Porque Jesús, en medio de una gran multitud, vio a Zaqueo. No sé si usted se da cuenta, eso lo ponen los evangelistas en los evangelios para que nos demos cuenta que Jesús no está interesado. Las multitudes son multitudes, van a venir. De hecho, al final, en la última fase del ministerio de Jesús, no hay multitudes, la gente no lo sigue. Y él decía, yo sé por qué ustedes vienen por el pan, ustedes vienen por curiosos, ustedes vienen por mirones. Pero los evangelistas de los evangelios canónicos siempre nos dejan ver que en medio de una multitud hay una mujer que tiene un flujo de sangre, que se está desangrando. Y eso es lo importante para él, esa mujer. Hay un político corrupto que tiene tanta vergüenza que se mete en un árbol. Él sabe que todo el mundo lo conoce como un político del partido de gobierno, que le da vergüenza. Y el Señor le dice, Zaqueo, yo sé lo que tú estás pasando. Es más, voy a ir a tu casa para que me digas allá. Ya yo sé que tú eres un ladronazo. Pero no lo vamos a hablar aquí, lo vamos a hablar en tu casa.
Y hoy ha llegado la salvación a este hombre, porque él también es un hijo de Abraham. Pero Jesús toma la cámara. Totalmente lo contrario de lo que nosotros hacemos. Nosotros ponemos las cámaras para que vean. Uy, eso estaba lleno. ¿Cuánta gente había? Y los evangelistas toman la cámara y se la ponen a aquella mujer. Y la ponen a aquel hombre. La ponen a aquel cojo. En la persona. En la persona. Gracias. El tercer cambio de paradigma para la iglesia post pandemia: no nos preocupemos tanto por las multitudes. En la pandemia no podíamos reunir multitudes. ¿Qué tuvimos que hacer? Mirar al hermano que no tenía sus pastillas, la anciana que no podía ir a la farmacia. Un pastor en Honduras que tomó una guagua que acababa de comprar, que por cierto su papá, un gran amigo mío, murió de COVID. Él tomó su guagua para llevar a toda la persona del barrio que le dio COVID y la llevó al hospital. En esa misma pandemia, él se contagió también. Pero él era el pastor, él no veía una salida. Él tenía que hacer eso. Desenfocarnos de las multitudes y enfocarnos en las personas. El cuarto paradigma que creo que tenemos que redefinir es de celebridades a siervos de Dios. Nosotros nos estamos volviendo locos, iglesia. Hoy muchos de nuestros jóvenes aspiran a ser celebridades. Me están preocupando algunos dentro de la iglesia. Porque esto se ha vuelto un gran problema. Mire, yo nunca me he tomado un selfie. Yo no sé cómo se toma un selfie. Yo sé que ustedes saben, pero esto de estar así, yo veo que ponen el brazo así, otros se compran de que un brazo más largo, se ponen así. Y muchos hoy se creen que son celebridades evangélicas. Entrando al país un día un agente de migración me dijo: yo odio a los pastores. Yo le digo, me pregunta, ¿cuál es su ocupación? Yo, soy pastor. Me dice, yo odio a los pastores, me dice ella. Oigo, muchas gracias, otro más para odiar, aquí estoy, bienvenido sea. Y me comenzó a hablar de un pastor de este país. Me dijo que es la persona más arrogante que ella ha conocido. Oiga el testimonio que tenemos, gracias a este compañero. Con amigos así no se necesitan enemigos. Ese hombre es arrogante, eso pasa por aquí, y él cree que hay que hacerle pleitesía. Yo digo, en nombre de todos los pastores del mundo que no somos como él, yo te pido perdón. Porque nosotros no somos así. Yo represento unos 800 pastores de la iglesia de la profecía que no son así, que son hombres humildes. Digo, nosotros no somos como él. Porque se le ha metido en la cabeza a algunos que somos celebridades, hermano. Que hay que rendirnos pleitesía. Y hay pastores que hay que rendirle pleitesía. Que hay que sacarle su plato aparte, que ellos ya no. Hay pastores que ni siquiera adoran con la congregación, porque la adoración está por debajo de ellos. Ellos llegaron a un nivel espiritual que se meten en la oficina, ellos salen de la oficina al púlpito a predicar sin haber adorado. Y es por eso que vienen en otro canal. Porque se han vuelto ejecutivos del ministerio.
Hay pastores que no se pueden secar el sudor, que alguien tiene que venir a secarse. ¿Usted no lo ha visto? Hay pastores que no pueden subir la Biblia al púlpito, señores. La Biblia se ha convertido en un gran peso y ellos no lo pueden llevar. Tiene que venir un escudero y ponérsela. Y cada vez que sudan, la vieja esa que decía Flavio que no deja los... La vieja esa tiene que venir a secar. Señores, oye, yo conocí un pastor en Panamá, con mucho respeto, un hombre de que ese señor estaba predicando y si no tenía tres, no es que cuando subía al púlpito, no. Él estaba predicando y había 3 o 4 personas ahí que donde quiera que se movía, ellos se movían con un paquete de pañuelos para sacarle. No voy a decir el nombre por si eso está grabando. por una ofrenda yo se lo digo más tarde. Mire, oiga, hoy ese hombre, deja el micrófono de la cámara. Hoy ese señor, eso era un show, una cosa, y ese hombre cada vez que levantaba un brazo se caía un montón de gente. Cada vez que levantaba un brazo, la gente se caía. Era una cosa terrible, una cosa terrible. Y yo ahí cuando tenía una casa de y no le dejó para eso. Pero para no pasar el cuerpo y para que no pueda participar. Hoy ese templo y ya no puede más. Inclusive lo estaban vendiendo con la gente a ver. Sí. Y la cosa es que va a encontrar a alguien que lo compre. Viene otro enfermo y lo va a comprar. Entonces, una gran propiedad, una cosa grandísima. Yo conocí gente, estoy hablando con uno de ellos, líderes que Dios levantó en esa iglesia, líderes, hombres serios que yo conocí algunos. No, él no preparó a nadie. No. Él fue ahí, el Dios era quien hacía todo. Finalmente, el hombre está en una condición que no puede, la gente tampoco le ayuda. Los hijos iban, no lo llegaron a vender. Para Dios me dio el templo y eso fue un escándalo terrible porque ese tipo de cosas, eso es lo que hace. El enemigo comienza contigo, amando el culto a tu persona y te va llevando y le da el sablazo a la iglesia, finalmente como lo hizo con ellos. gracias. El problema de eso, aparte del escándalo que está trayendo a la iglesia, es que la gente se está cansando de eso. Y la República Dominicana, ahora que eso está llegando, pero ya eso es viejo en otros lugares. Y ahora es que se están construyendo en República Dominicana las grandes catedrales evangélicas y los grandes ministerios. Pero eso traerá consigo fenómenos nuevos que nosotros no estamos acostumbrados a bregar con ellos. Ahora que los pastores
mega de la República Dominicana se están oyendo en otros países. Antes no había un solo dominicano, no era famoso, pero ahora hay 2 o 3. Entonces, estoy proponiendo que la iglesia post pandemia le va y volver a ser siervos de Dios. A mí me encantaba Gille Ávila. Yo crecí oyendo a Gille, lo conocí personalmente, le serví personalmente. Y Gille Ávila, el título, cuando a él lo presentaban, siempre era el siervo de Dios. No había licenciado, no había doctor, no había... Llegó el siervo de Dios. Y cuando usted estaba en la presencia de Gille Ávila, usted sabía que ese era un siervo de Dios. Ahí no había relajo, que era verdad. Los siervos de Dios de ese calibre no abundan hoy. Lo que sí están abundando son las celebridades. Y eso, o lo corregimos, o eso va a ser un gran problema para la iglesia post-pandemia. Y creo que esta es la última de estructuras que ahogan a organismos vivos, rápidos y flexibles. A medida que pasa el tiempo, las denominaciones van creando estructuras financieras que ahogan. Nosotros somos una iglesia que cree en rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas está bien, es bíblica y nos protege a todos. Pero las camisas de fuerza no son buenas. Muchas iglesias no pudieron ser eficaces ni eficientes cuando vino el COVID, porque había que hacer 1000 reuniones para comprarle la medicina a una persona. Y la manera que yo concluyo este capítulo que escribí en este libro es diciéndole a la iglesia del siglo XXI: la estructura tiene que servir a la misión y no viceversa. Y si la estructura no sirve a la misión, hay que desmantelar la estructura, no la misión. Los sistemas financieros los creamos nosotros, pero la misión la creó Dios. La iglesia no tiene misión, Dios tiene misión. La misión de la iglesia es la misión de Dios. Pero todos los sistemas financieros y las campañas de levantamiento de fondos que nosotros hacemos, es mejor que sirvan para el avance de la misión, y si no, hay que revisarlo, no la misión. Revisar las estructuras que ahogan, que nos convirtamos en organismos vivos y flexibles y que podamos responder rápido a las necesidades de la gente. Muchas iglesias no sobrevivieron el COVID por esto, porque sus estructuras no les permitieron estar con el pobre, con el necesitado, con el enfermo, en el momento que lo necesitaron. Así que las crisis no son eternas, las crisis son pasajeras, pero nosotros necesitamos, como dice el proverbio, conocer el estado, la salud de aquello que supervisamos